Muy buenos días a todos. En nombre de la Academia Interamericana de Panamá, les damos la más cordial bienvenida a esta, nuestra ya tradicional cita con la historia. En el día de hoy, el doctor Carlos Guevara Mann nos hablará sobre la vida de Simón Bolívar, un personaje importantísimo de nuestra historia. Para los que no lo conocen, el doctor Guevara Mann es el director de la maestría en Florida State University de Relaciones Internacionales. Además, es autor de varios libros, publica semanalmente artículos de opinión en el periódico La Prensa y también es profesor en la Academia Interamericana de Panamá. Es para nosotros un verdadero placer compartir con ustedes los conocimientos de Carlos para ilustrarnos sobre acontecimientos tan importantes sobre la historia de nuestra vida. Así que, sin más preámbulo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Yeta, por esa presentación tan cariñosa y tan acogedora como la que siempre me das. Estoy encantado de estar aquí nuevamente en estas charlas de los jueves, que son tan estimulantes y que me ponen a mí a trabajar y a pensar muchísimo. En esta ocasión nos reunimos para hablar acerca del libertador Simón Bolívar, la independencia de Panamá en 1821 y el Congreso Anfictiónico de 1826. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a santo de qué viene Bolívar a colación si este es un señor que estuvo vigente hace 2 siglos y estos acontecimientos tuvieron lugar hace muchísimo tiempo? ¿Cuál es la significación de todo esto? Bueno, en primer lugar, julio es un mes bolivariano por excelencia, porque en julio tenemos varias efemérides bolivarianas. Por supuesto, el natalicio del Libertador, el 24 de julio. Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Además de eso, tenemos la independencia de 3 repúblicas bolivarianas. Venezuela, el 5 de julio, Colombia, el 20 de julio, y el Perú, el 28 de julio. Además de eso, el 16 de julio, o sea, en esta misma fecha, 194 años atrás, 16 de julio de 1826, concluyó sus deliberaciones el Congreso de Panamá, conocido como el Congreso Anfictiónico, para hacer relación con la anfictionía de la antigua Grecia, una confederación anfictiónica, así se llamaba, la anfictionía, una confederación de estados, ciudades de la antigua Grecia, y el Congreso de Panamá se le dio ese nombre en alusión a la anfictionía de la antigua Grecia. El Congreso de Panamá se reunió el 22 de junio en esta ciudad, en el convento de San Francisco, detrás de la iglesia homónima, iglesia de San Francisco de Asís, en el casco viejo, y deliberó hasta el 16 de abril, o sea, esta misma fecha, como dije, 194 años atrás. Así que este es un aniversario de la conclusión del Congreso Anfictiónico, o el Congreso Bolivariano de Panamá, uno de los grandes aportes del libertador Simón Bolívar que tuvo lugar en nuestra ciudad. Y para conmemorar el ideario bolivariano, para recuperarlo y ponerlo en valor, se crearon en muchas partes, en muchos de los países bolivarianos, que son 6, las sociedades bolivarianas. Se creó inicialmente una en Colombia, luego en Ecuador, luego en el Perú, y después vino la de Panamá, que se fundó el 20 de julio, también el mes de julio, el 20 de julio de 1929. Así que para comenzar la charla de hoy, quería ponerles esta foto que Yeta amablemente ha colocado en la pantalla. Esta es una foto de integrantes distinguidos de la Sociedad Bolivariana de Panamá, digamos que en la década de 1930. Mi querida amiga, la poetisa Lil María Herrera, compartió conmigo esta foto y al mismo tiempo pude consultar con Mario Luis Morgan, el director de la revista Épocas, una revista histórica de mucha trayectoria en Panamá, las identidades de estos personajes que aparecen en esta foto de la sociedad bolivariana. En los años de 1930, como dije, también la pude consultar con Male Márquez, cuyo abuelo está en esta fotografía, al igual que el abuelo y el padre de Lil María, que compartió la foto conmigo. Esta foto ha circulado en Panamá, hay algunas personas que la tienen, pero de todas maneras es bastante desconocida y quería referirme inicialmente
a los personajes que están en ella, porque son personas de una gran convicción bolivariana. ¿Y qué significa esto? Una convicción o una creencia muy firme, muy fuerte, muy profunda en el sistema republicano de gobierno. El sistema republicano como una opción, una alternativa, digámoslo, a la monarquía despótica, que era el otro sistema de gobierno que había en ese momento, y entre la monarquía despótica y el republicanismo, nuestros patriotas optaron por el sistema republicano. Y estos caballeros que vemos aquí son caballeros que tenían ese valor muy arraigado y muy profundizado, el apego a la república y al sistema de gobierno republicano, algo muy importante. También un apego muy grande a los principios de la cooperación y, más allá de la cooperación, la hermandad americana. Una hermandad para enfrentar retos comunes y propender a la prosperidad de nuestros pueblos. La Sociedad Bolivariana de Panamá, que como dije, se fundó en 1929, fue una de las respuestas, una de las tantas respuestas de Panamá a esa leyenda negra que tristemente caracterizó los primeros años de nuestra existencia como un estado de la comunidad internacional. Por las circunstancias particulares que rodearon nuestra separación de Colombia en 1903, Panamá surgió a la vida como estado rodeado de este estigma, podría decirse, de que éramos una creación de Estados Unidos. Esa es una gran falsedad. No cabe la menor duda que Panamá se convirtió en un estado en 1903, se escindió de Colombia y comenzó su vida independiente en 1903 bajo el amparo de Estados Unidos. De eso no cabe la menor duda. Pero lo que no es cierto y que no debemos jamás aceptar es que Panamá fue un invento de Estados Unidos. Había en Panamá una trayectoria, había en Panamá un sentido de identidad, había en Panamá un sentimiento de nacionalidad muy antiguo, muy arraigado, que se remontaba por lo menos 100 años, como lo indica la independencia de Panamá de España en 1821, que es un aspecto que vamos a ver en la charla de hoy. Entonces, la sociedad bolivariana fue una de las respuestas que dio el sector dirigente de Panamá a este estigma. Una sociedad creada para promover la idea de que Panamá formaba parte de esta gran familia bolivariana, de estos 6 estados creados por el Libertador. Estados que surgieron a la vida independiente gracias a los esfuerzos del Libertador Simón Bolívar. La Sociedad Bolivariana fue la última de las 3 grandes sociedades intelectuales que se crearon en Panamá en los años de 1920. La primera fue la Academia Panameña de la Historia, creada también para promover el cultivo y la recuperación de la historia de Panamá, que estaba completamente descuidada. Panamá no tuvo una historia hasta que Arce y Sosa publicaron su compendio de historia de Panamá en 1911. Posteriormente, después de que se creó la Academia Panameña de la Historia, se creó la Academia Panameña de la Lengua, no solamente para propender o promover el cultivo del idioma castellano y su correcto uso, sino también para vincular a Panamá con la enorme comunidad de países hispanohablantes. Nosotros también éramos parte de esa comunidad, somos parte de esa comunidad. Esto era lo que querían decir quienes estaban detrás de esa iniciativa. Y como dije, la última de las 3 grandes sociedades fue la Sociedad Bolivariana, creada en 1929. En la foto que les muestro hoy, hay 6 personajes, como les dije, miembros de la Sociedad Bolivariana. Quiero hacerles un reconocimiento, mencionarlos para presentárselos, para que ustedes tengan conocimiento de quiénes son. En primera instancia, de izquierda a derecha, Guillermo Méndez Pereira, educador, nacido en Aguadulce, oriundo de Aguadulce, como la familia Méndez Pereira, educador muy destacado de los primeros años de la República. También fue servidor del Estado, servidor público, fue diputado en un periodo y posteriormente ministro en 2 carteras, por lo menos en Agricultura y Comercio por un lado y en Relaciones Exteriores. Alguien que se dedicó mucho al impulso de la educación, fue el primer director de la revista de la Universidad de Panamá, bolivariano también. A su izquierda, o sea, el que viene después, a nuestra derecha, el doctor Gregorio Miró, formado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, un abogado de grandes merecimientos que sirvió en la judicatura con absoluta probidad, con una reputación muy sólida de corrección y de probidad.
y alguien que hizo también aportes intelectuales valiosos. A su izquierda, o sea, a nuestra derecha, está el doctor José de la Cruz Herrera, presidente en ese momento de la Sociedad Bolivariana de Panamá. Un intelectual de merecimientos extraordinarios, alguien que nació en Garachiné, en la provincia del Darién, y desde allí llegó a Bogotá, al Colegio Mayor del Rosario, hoy Universidad del Rosario, donde obtuvo su doctorado y se dedicó a partir de ese momento a la educación, a la vida pública, a la promoción de los valores cívicos y de los valores cristianos, también en nombre de una profunda religiosidad. En los últimos años de su vida, que fueron los últimos 20 años de su vida, fue nuestro representante diplomático en la Argentina. Y como dije, los merecimientos intelectuales del doctor Herrera son extraordinarios. El doctor Herrera era un conocedor del idioma griego, conocía el griego y el latín, lo manejaba como si fuese su idioma natal, tradujo las tragedias de Sófocles al idioma español y escribió una interesantísima y muy valiosa trilogía sobre el libertador Simón Bolívar, que aún hoy es muy recomendada, y seguramente cuando surja la pregunta de qué fuentes son interesantes al respecto del libertador Simón Bolívar, habrá la oportunidad para hablar un poquito más acerca de la trilogía del doctor José de la Cruz Herrera. Le sigue a su izquierda y a nuestra derecha Héctor Conte Bermúdez, otro personaje interiorano, nacido en Natá de los Caballeros, alguien que se dedicó a la educación. Noten ustedes que muchos de ellos se dedicaban a esa carrera. Eran educadores, personas muy comprometidas con el magisterio y con la elevación intelectual y moral de la juventud panameña. Héctor Conte Bermúdez se dedicó a la educación, pero también se dedicó a la vida pública. Fue diputado en varios periodos y fue escritor también. Tiene estudios interesantes sobre nuestra separación de Panamá de Colombia y la separación y la vida de Espinar, una biografía de Espinar, José Domingo Espinar, que fue asistente del libertador Simón Bolívar. Le sigue a nuestra derecha, a la izquierda de Conte, Juan José Amado, un personaje interesantísimo, autodidacta, estudió Derecho por su cuenta y fue ascendiendo en el escalafón del órgano judicial hasta llegar a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estaba muy vinculado a Chitré, de donde era su señora. Este es el abuelo de Male Márquez y de Pisco Márquez, y su señora era chitriana y estaba muy vinculado a Chitré. Promovió la electrificación de Chitré, por allá por los años 1930, por esa época. Y además, como dije, se dedicó al derecho, escribía, era escritor también, escribía artículos, sobre todo artículos de periódico y de revista, con muy buena pluma, y abogado de la Iglesia, consultor jurídico de la Curia Metropolitana en Panamá, prestó invaluables servicios a la Iglesia Católica de Panamá y como tal fue honrado por el Papa, por ese desempeño que tuvo. Y el último, a nuestra derecha, quien estaría a la izquierda, quien está a la izquierda de Amado, es el Benjamín del grupo, que fue el único que yo conocí personalmente, porque cuando nací yo ya todos los demás habían fallecido, excepto el Benjamín del grupo, Alfonso Herrera y Franco, el padre del hijo del doctor José de la Cruz Herrera, una persona de grandes ejecutorias en la vida cívica y la vida abogadil de Panamá. Se dedicó sobre todo a la administración de bienes raíces, esa fue su principal ocupación, pero tuvo inquietudes cívicas muy importantes, además de que tuvo también un desempeño político en el Partido Demócrata Cristiano. Era demócrata cristiano de muy firmes convicciones y alguien que se enfrentó directamente a la dictadura militar durante ese régimen que estuvo vigente aquí en Panamá durante 21 años. Alfonso Herrera y Franco se les enfrentó. Recuerdo perfectamente una ocasión en la cual en una reunión de APEDE, Alfonso Herrera y Franco fue presidente de APEDE en algún momento, y en una reunión de APEDE se le enfrentó al Estado Mayor de la Guardia Nacional directamente cuando nadie se atrevía a hacerlo, y los increpó por su usurpación del poder público y por sus intromisiones en la vida política del Estado. Así que alguien de mucha valentía, de muchos merecimientos, y también, como su padre, alguien convencido
en el valor y en la vigencia del ideario bolivariano. Así que quería comenzar la charla de hoy presentándoles esta fotografía histórica para hacer algo diferente, rememorando a estos personajes, a estos caballeros bolivarianos, como me gusta llamarlos, haciendo memoria de ellos en este mes de julio, que es un mes bolivariano por excelencia, y como abrebocas de nuestra charla de hoy, en la que seguramente habrá muchas preguntas, así es que creo que quizás podemos proceder con ellas inmediatamente, después de haber hecho esta presentación en torno a los caballeros bolivarianos de hoy. En esta instancia se le debe la independencia de Sudamérica, de la parte norte, la porción norte de Sudamérica, para ser más específico, de Venezuela, Colombia, Ecuador, el Perú en gran medida, y el Perú en ese momento comprendía el Alto Perú, que es ahora Bolivia. Entonces, en gran medida, la liberación de Perú y de Bolivia se debe a Bolívar, y en una medida muy importante, el gran líder de la independencia de Venezuela, Colombia y Ecuador fue Simón Bolívar. Eso en primer lugar. A Panamá nos toca, Bolívar no nos liberó, pero nos toca por algo que espero poder abordar un poquito más adelante por importantes razones. Entonces, en primer lugar, hay que dimensionarlo como el gran héroe de nuestra independencia. Y eso puede sonar muy lejano, muy romántico, muy etéreo, muy superficial, pero es un paso absolutamente revolucionario y absolutamente importante. Yo quiero que, si se trata de dimensionar, que fue la palabra que utilizamos, yo quiero que observemos que hasta principios del siglo XIX, nosotros, o nuestros territorios y nuestros ascendientes que vivían acá, eran vasallos de un monarca despótico. Eso es lo que éramos, vasallos de un monarca despótico. Obviamente que había algunas leyes al ver un principio, pero no había nada de libertad, ningún elemento de participación. Y la noción de ciudadanía que nosotros tenemos hoy, que es somos ciudadanos y parte integral de un Estado, y que el Estado tiene una obligación hacia nosotros y que nosotros tenemos el deber de contribuir al Estado, esa noción no existía. Éramos súbditos o vasallos de un rey. Entonces, esa transformación de súbditos a ciudadanos, a mí me parece que es absolutamente fundamental, absolutamente importante y absolutamente revolucionaria. Es una transformación que tiene implicaciones para nosotros hasta el día de hoy. Y cuando hablo hasta el día de hoy me refiero a estos momentos específicamente en que se nos quieren hacer toda clase de imposiciones y trampas y robo y triquiñuelas, y que como ciudadanos no las debemos permitir. Así es que eso creo yo que es un elemento importantísimo para dimensionar este gran evento que fue la independencia de América, liderada en la porción del norte de Sudamérica por Simón Bolívar. En segundo lugar, hay que dimensionarlo como creador de estados. Hay 6 estados que se llaman bolivarianos, a cuya fundación concurrió Bolívar directamente. Y no solamente estados, sino estados según el formato republicano. Entonces, la gran división de regímenes políticos en aquella época era entre monarquías y repúblicas. La república era el sistema de gobierno de avanzada, del futuro, el sistema moderno de vanguardia. La monarquía era el sistema tradicional. Y la monarquía era, en esencia, una monarquía absoluta, como lo acabo de definir, en que no había ciudadanos, sino que había vasallos y súbditos, y que no había derechos más que lo que le diera la gana al rey. En principio, ese era el sistema. Un sistema de ciudadanos constituidos en una república es un sistema absolutamente distinto y revolucionario. Entonces, ese es otro gran aporte de Bolívar. Hay que dimensionarlo de esa manera, como creador de estados y de estados republicanos. Porque en ese momento se habló acerca de la creación, de qué forma tendrían estos nuevos estados. Eso fue el gran debate, y esto para mí es fascinante, porque son cosas que nosotros tomamos como un hecho. Decimos, sí, la República de Panamá, la República de Colombia, la República del Ecuador, del Perú, qué sé yo, y no nos detenemos a pensar qué implica ser una república. Fue un asunto absolutamente revolucionario.
todavía a principios del siglo XIX en América, después de que los países declararon su independencia, los territorios declararon su independencia, había sectores partidarios de la monarquía. En primer lugar, había sectores que no querían escindirse de España de ninguna manera. Y en segundo lugar, había quienes se querían escindir de España por establecer monarquía. México comenzó como una monarquía. México no comenzó como una república, comenzó en 1821 como una monarquía. El imperio mexicano sucumbió, el primero sucumbió un par de años más tarde, pero después los mexicanos instituyeron con influencia e intervención extranjera a mediados del siglo XIX otro imperio, el segundo imperio. Importaron un príncipe de Austria, el archiduque Maximiliano, y lo pusieron en el trono como emperador de México. Entonces había todavía la idea de que la monarquía era un sistema válido para América Latina, para los nuevos territorios. Brasil comenzó como una monarquía, como el imperio del Brasil, y continuó siendo una monarquía desde su independencia de Portugal en 1822 hasta 1889. Duró 67 años como monarquía. Entonces, optar por la república, por un sistema distinto, totalmente opuesto al sistema monárquico, era algo absolutamente revolucionario. Y la gran distinción entre regímenes políticos era entre monarquías y repúblicas. Y las monarquías, como dije, eran en su mayoría monarquías absolutas, con excepción de la monarquía de Inglaterra, de Gran Bretaña, que era una monarquía limitada. Y creo que la tercera dimensión importante de Bolívar es su dimensión como internacionalista. Tenía muy claro Bolívar que para salir adelante y para prosperar y para protegerse de los peligros que acechaban, los nuevos estados debían forjar alguna clase de mecanismo de cooperación o de unidad. Y eso fue lo que propuso al convocar al Congreso de Panamá de 1826, que lo convocó el propio Libertador desde Lima, lo convocó. Envió una circular a los países americanos y les pidió que enviaran delegados. Al final enviaron delegados solamente, bueno, es que no eran tantos países tampoco, eran muchos países, eran menos países de los que tenemos hoy, pero enviaron al final delegados México, Centroamérica, que como vimos la semana pasada, toda Centroamérica formaba una unidad política en ese momento, Colombia, que estaba formada en ese momento por Venezuela, Ecuador, la actual Colombia y Panamá, y Perú. Esos fueron los 4 países que concurrieron, a los 4 estados que concurrieron al Congreso de Panamá y que firmaron el tratado. ¿Y cuál es el propósito de este tratado? Proveer un mecanismo de unidad entre los países para defenderse del Estado. Quizás podemos hablar un poquito más de eso, no me quiero prolongar demasiado, yo creo que ya me he prolongado demasiado en esta primera respuesta para dimensionar a Bolívar, pero en fin, quería hacer un planteamiento un poquito coherente desde el principio. Tenemos una pregunta, Carlos, nos hablan de si la sociedad bolivariana de Panamá ha sido apropiadamente representada con la participación de algunos de sus integrantes que en su momento se identificaron con los antiprincipios de la dictadura. Y quería aprovechar para pedirte que nos hablaras un poco de los aportes de Bolívar en términos históricos. Claro que sí. En cuanto a la sociedad bolivariana, yo creo que eso es algo, lo que ha pasado con las sociedades en general en Panamá y los organismos, muchos organismos en Panamá de la sociedad civil que fueron, y no me refiero ahora específicamente a la sociedad bolivariana, sino como un fenómeno más general. Durante la dictadura militar, muchos de ellos fueron penetrados y sometidos por el régimen militar. Yo creo que eso es algo muy lamentable. Y me parece que la pregunta es muy válida. Creo yo que una sociedad como esa, una sociedad de intelectuales y una sociedad de personas que están unidas en torno a un ideal, deben mantenerse fieles y coherentes con esos ideales. Y eso es para todo, no es solamente para una sociedad específicamente. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que recuperar los valores y sobre todo los valores republicanos es una tarea fundamental en nuestro país. En estos momentos, no vale la excusa de la pandemia y la excusa de la cuarentena. Hay que hacerlo en estos momentos. Es una tarea que tenemos pendiente desde hace mucho rato, pero hay que hacerlo en estos momentos. Y organizaciones como la Sociedad Bolivariana están llamadas a ejercer ese papel, sobre todo a partir del ideal republicano del libertador Simón Bolívar.
que es un ideal también controversial, porque Bolívar estuvo siempre a favor del sistema republicano, pero su formato, su planteamiento, su preferencia, su propuesta republicana era cuestionable también. Entonces, a eso voy enseguida con la pregunta que ha hecho Yeta sobre los aportes. Bueno, en primer lugar, como dije, la independencia. Y eso es absolutamente, esto no es cosa mínima, es algo sumamente importante, sumamente fundamental. Llegó el momento en que los patriotas decidieron, no nos tocan, esta monarquía está desfasada, esta es una monarquía que, como dije en alguna de las charlas, creo que en la primera, una monarquía que hasta había sucumbido a los zarpazos y a las incursiones de Napoleón Bonaparte, una monarquía que no tenía ningún tipo de prestigio, ni de validez, ni legitimidad ya en ese momento. Eso había que escindir esos lazos, que romper esos lazos. Sin embargo, fue un proceso muy largo, muy dificultoso y sumamente sangriento. Y Bolívar comprobó comprobó sus cualidades y sus talentos de dirigente militar en ese momento. Y las hazañas que llevó a cabo, las hazañas militares que llevó a cabo, fueron hazañas verdaderamente asombrosas. Ahora, hace un minuto antes de la clase, repasaba algunos puntos, cómo cruzó esos llanos de Venezuela en momentos en que estaban inundados y cruzaban con el agua casi que hasta el cuello, cómo subieron por esas cordilleras enormes para llegar bueno, cerca de Bogotá, Santa Fe de Bogotá, cerca de ahí donde está el puente Boyacá, que esa fue la última gran batalla, ¿no? Bueno, no la última, pero fue la gran batalla que lideró a la Nueva Granada. Son proezas verdaderamente asombrosas. Entonces, la independencia de América, a partir de ese enorme esfuerzo militar, un esfuerzo caracterizado por privaciones verdaderamente alucinantes, eso creo yo que es uno de los principales aportes. El segundo, el establecimiento de estados republicanos. Estaba repasando también un poquito la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica es un documento que escribe Bolívar desde Jamaica, lo cual no es ninguna sorpresa porque así se llama. Bolívar estaba exiliado en Jamaica en 1815, que fue en algunos de los momentos que tuvo que salir huyendo porque los españoles, como dije, la historia de la independencia de América, sobre todo Venezuela y Colombia, fue una historia muy sangrienta y con muchos reveses. Y en uno de estos reveses él tuvo que salir huyendo, fue a Jamaica, allí vivió un tiempo, y la Carta de Jamaica es en realidad una epístola en respuesta a una pregunta que le hace un comerciante inglés que tenía mucha amistad con él, y yo sospecho que le pedía ayuda, le pedía plata para la causa independentista. Entonces Mr. Hislop le pregunta en algún momento, así se llamaba el comerciante inglés de Jamaica, Mr. Hislop, le pregunta en algún momento, bueno, ¿y qué formato van a tener estos nuevos estados? ¿Qué tipo de gobierno van a adoptar? Y dice Bolívar, poco más o menos, dice, mire, yo no le puedo asegurar eso en estos momentos. No sabría decirle si van a adoptar el formato monárquico o si van a adoptar otro formato. Pero yo sí le quiero decir una cosa. Si los pueblos quieren promover su felicidad y su bienestar, como en efecto creo que lo quieren promover, no me cabe duda de que adoptarán el formato republicano. Entonces, ¿qué significa el formato republicano? Y esto es muy importante que lo repasemos. Como dije, es un asunto de absoluta actualidad. El formato o el sistema o el gobierno republicano significa en primera instancia un gobierno de ciudadanos en oposición a un gobierno de vasallos. Un gobierno de ciudadanos significa de personas que son iguales ante la ley, que no hay ninguno que tiene mayores facultades que otro, no hay ninguno que puede arrogarse ningún tipo de preferencia, eso en primer lugar, y en segundo lugar, o no en segundo lugar porque no está supeditado a lo otro, pero además es un gobierno de ciudadanos, como ciudadanos, de personas libres, que tienen libertad. Entonces tienen libertad y tienen obligaciones por partes iguales como ciudadanos. Además, es un gobierno representativo que se ejerce a través de
representantes, lo cual implica que tiene que haber elecciones y que esas elecciones tienen que ser libres y pulcras. Y además implica una separación de poderes. ¿Cuál es el propósito de la separación de poderes? Impedir precisamente que haya una concentración de poder, que es el formato típico de la monarquía absoluta. En una monarquía absoluta todo depende del rey. No hay otra voluntad que no sea la de él. Evidentemente, para manejar sociedades complejas que ya las eran en el siglo XVIII y siglo XIX, las monarquías absolutas de Europa, había delegados, consejos, agentes, ministros, dependencias y todo lo demás que llevaban a cabo estas funciones en nombre del rey. Pero en teoría era la voluntad del rey lo único que contaba, no contaba nada más. Y no había una separación de poderes. En la república hay una separación de poderes. Y la primera gran república de la modernidad es Estados Unidos, que se constituye se constituye en realidad en 1787, a partir de la Constitución, se constituye como una república. Antes de eso existía un formato republicano y la idea republicana y todo lo demás, pero con un gobierno republicano para Estados Unidos se constituye a partir de 1787 con la Constitución, después de la independencia en 1776. Entonces el gran modelo es Estados Unidos. Bolívar tenía preocupaciones al respecto y por mucho tiempo dijo, ese modelo de Estados Unidos no nos funciona acá. Acá tenemos que adecuar ese modelo a nuestras realidades. Es otro tema importante, pero en cuanto a los aportes, diría yo que el Estado republicano, el formato republicano, el gobierno republicano, es otro de los grandes aportes. En conversaciones con otros historiadores muchas veces he tratado este punto. Y algunos me han dicho, mira, Bolívar no era el único. Definitivamente que no era el único que estaba a favor del gobierno republicano. Definitivamente. No fue el esfuerzo ni el aporte de una sola persona. Pero él le aportó su prestigio, el prestigio que había ganado en el campo de batalla con sus hazañas heroicas que llevó a cabo como nadie más en la historia de América. Ese prestigio se le aportó y lo puso del lado de la causa republicana. Si él hubiera querido ser un monarca, que se lo ofrecieron, corónese usted como rey, decían. Y él en todo momento dijo que no, porque él no creía en una monarquía, creía en una república. Entonces, puso su prestigio de ese lado. Y el tercer gran aporte, como también lo señalé anteriormente, fue una propuesta de unidad. Decía, estos estados, cada uno, estos territorios, cada uno por su lado, no van a poder salir adelante. Y yo creo que en ese sentido fue un gran visionario. Porque eventualmente, ¿qué fue lo que pasó en América? Los territorios se fueron segregando y muchos de ellos partiendo en pedazos y las nuevas repúblicas eran repúblicas, o los nuevos estados eran estados pequeños, eran estados débiles, eran estados que a lo largo de 200 años han estado sometidos en gran medida a intereses extranjeros. Entonces, con una unidad, por lo menos una unidad de estados, un mecanismo de unidad de estados, hubiese sido quizás más fácil enfrentar los peligros o las amenazas que venían desde el extranjero, que eran muy válidas, y esto es importante recordar. Válidas no es la palabra, eran muy reales. Ahora nos parece que es absolutamente lejano y hasta fantasioso pretender que España nos vaya a invadir. Pero los españoles estuvieron hasta mediados del siglo XIX merodeando por estos lados. 40 años después de la independencia todavía merodeaban por estas latitudes, tratando de ver cómo podían recuperar algo de su imperio que habían perdido. Y hasta finales del siglo XIX mantuvieron su dominio sobre Cuba y sobre Puerto Rico. El imperio español en América no se acabó hasta finales del siglo XIX. Así que esa idea de una hermandad o una cooperación o una alianza, para ponerlo de acuerdo con los términos más básicos, una alianza multilateral entre los territorios recientemente cindidos para proteger su integridad y su seguridad y para propender hacia su beneficio, su desarrollo, la prosperidad de sus pueblos, es el otro gran aporte de Simón Bolívar, me parece. Perfecto, Carlos. Mil gracias. Aquí tenemos una pregunta hacia ti que dice, si sumamos y restamos, Bolívar tiene un balance más que positivo, de eso no hay duda. Pero háblenos de cuáles fueron los desaciertos del Libertador. Y
después de eso, si le quieres dedicar un poquito más a eso, creo que sería bueno hablar del papel que Bolívar tuvo en la independencia de Panamá, que al final estamos como en el extremo más norte de todo lo que él trabajó, ¿no? Claro que sí. Bien, desaciertos. Brevemente voy a mencionar algunos y es algo que me amerita una exploración mucho más profunda y sobre todo lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Yo no soy partidario de idealizar a nadie, pero sí creo, como la persona que hizo la pregunta muy atinada, que hay personas, individuos que tienen cuya vida es el balance o el balance de su vida tiende hacia los aportes más constructivos y positivos que negativos. Y ese es el caso de Simón Bolívar, me parece. Desaciertos. Bueno, hay un incidente primero, raro, todavía dudoso y extraño con Miranda. Miranda, el gran precursor de la independencia de América, también venezolano, y el líder, el líder inicial de la República en Venezuela, porque Venezuela pasó por varias etapas republicanas, ¿no? O sea, declaraban la independencia, entonces los españoles regresaban, lograban expulsarlos, entonces regresaban de nuevo los españoles, y no fue hasta finales, no fue hasta la batalla de Carabobo en 1821 que Venezuela logró liberarse, y comenzaron en 1810 y declararon la independencia en 1811. O sea que pasaron una década de estas luchas muy sangrientas y muy terribles. Y en uno de esos episodios, cuando Miranda era quien llevaba la batuta, Bolívar se desencantó, Bolívar y otros se desencantaron de él también se desencantó de Bolívar. Bolívar estaba a cargo del destacamento patriota en Puerto Cabello, que es un puerto que queda en el Caribe, cerca de Valencia, y ese puerto se lo tomaron, ese destacamento se lo tomaron los realistas, y entonces ahí hubo algo, algunos lo ponen como una traición, otros lo ponen bueno, un fenómeno de otro tipo, pero en fin, lo que pasó fue que los patriotas entregaron a Miranda a los españoles. Y Miranda terminó sus días en un calabozo en España. Me parece que eso es una tragedia. Me parece que eso fue una tragedia, me parece que es un episodio absolutamente triste, pero como dije, por un lado había una desilusión en torno a Miranda, pensaban que él no tenía la capacidad de liderar la república que se creó en Venezuela, y por otro lado había diferencias entre Miranda y los patriotas. A cambio bueno, no digamos que a cambio, pero como resultado de esa captura de Miranda, Bolívar consiguió un salvoconducto y se fue para Cartagena. Entonces algunos lo que decían era, bueno, él traicionó y entregó a Miranda para conseguir su salvoconducto e irse para Cartagena. Entonces ese es un asunto que es un poco dudoso y que merece, como dije, una atención un poco más cuidadosa. A lo largo de las guerras, como todas las guerras son momentos muy atroces, muy terribles y muy sangrientos, y a lo largo de las guerras hubo de bando en bando, incluyendo del bando patriota y del lado de Bolívar, hubo episodios de crueldad y de momentos o de decisiones que fueron sumamente sumarias y que no se no coinciden con, o no se conciliarían, mejor dicho, con la posición de un hombre de leyes o de un hombre partidario del derecho y sobre todo de los derechos humanos. Pero era una situación de guerra. No lo quiero excusar, pero también es importante que tengamos en cuenta que las circunstancias eran muy especiales, muy específicas, y que hubo muchas atrocidades de bando y bando. Y en eso Bolívar tiene parte. Y después del establecimiento del sistema republicano, él nunca estuvo muy convencido de que el formato republicano que se adoptó, primero en Angostura, eventualmente en la Convención de Cúcuta de 1821, que fue la primera constitución de Colombia, y nuestra primera constitución también como Estado republicano, él nunca estuvo muy convencido de que ese formato era el adecuado. Él quería un ejecutivo más fuerte. Decía, estos países donde nosotros necesitamos ejecutivo más fuerte, porque de otra razón van a desmembrarse. Aquí hay unas fuerzas centrífugas sumamente importantes, inclusive más allá que en Estados Unidos. Entonces, era partidario de otro sistema y nunca estuvo tan convencido de que la Constitución tenía el formato adecuado. Y en 1828,
cuando estaba ya Colombia, que nosotros la conocemos como Gran Colombia, pero ese estado nunca se llamó formalmente así, se llamó República de Colombia o Estado Republicano de Colombia. Pero nosotros lo conocemos como Gran Colombia para diferenciar a ese estado que abarcaba a 4 repúblicas actuales de la actual Colombia. Entonces, en 1828, cuando las pugnas intestinas eran muy fuertes, había muchos problemas, era evidente ya, o casi evidente, que el Estado se iba a desmembrar. Bolívar toma una decisión un poco no, yo diría que bastante desafortunada. Y dice que, bueno, que no, declara ha dejado de existir, deja de existir la Constitución, y él asume los poderes o la representación del Estado, la representación máxima del Estado en aquella tradición romana de la dictadura, que no es la misma dictadura entonces no significaba lo que significa hoy, era en esa tradición romana de quien ejercía una función transitoria para corregir el rumbo del Estado. Ese fue el sentido en que se instaló esa dictadura, la dictadura de Bolívar, de 1828. Sin embargo, a pesar de eso, creo yo que fue muy desafortunada esa decisión que tomó. Eventualmente, esa decisión se revirtió. Bolívar se dio cuenta de que su presencia era un elemento de mayor división y ahí decidió renunciar, y ahí decide que se va a ir a vivir a Europa. Entonces sale de Bogotá a principios de 1830 y bueno, hace ese trayecto que era un trayecto de lo más arduo y de lo más largo hasta llegar eventualmente a Santa Marta, de donde se quería embarcar, pero allí muere en Santa Marta en diciembre de 1830. Muy desilusionado, muy deprimido porque sentía que todo por lo cual había luchado se había perdido. Pero definitivamente tuvo desaciertos, y yo diría que esos que he mencionado son quizás están quizás entre los desaciertos principales, y que no son poca cosa, tampoco los quiero minimizar, pero sí coincido con la persona que hizo la pregunta que su aporte positivo supera a los aportes negativos. Entonces había la pregunta que no me acuerdo cuál era, Mona Lisa Olleta, ¿cuál era la pregunta? Que ¿cuál era el papel de Bolívar en la independencia de Panamá? Bueno, directamente ninguno. Y esto es importante para que los panameños lo tengamos en cuenta, porque o no lo sabemos o se nos olvida. Por ahí vi una vez que Bolívar liberó a Panamá. Eso no es verdad. Bolívar no liberó a Panamá. Bolívar no tuvo nada que ver directamente con nuestra independencia. Entonces ustedes dirán, ¿por qué somos un país bolivariano? Ya les voy a decir enseguida. Pero Bolívar directamente no tuvo nada que ver. Indirectamente, sí. Y esta cronología es muy interesante. En 1821 Panamá todavía estaba sometida a España. Y Panamá era un lugar por donde pasaban las tropas, evidentemente, porque venían las tropas de España hacia el sur, o las tropas españolas que subían del sur, que tenían que ir a otras partes, pasaban por Panamá. O sea que los españoles tenían este lugar bastante resguardado. Sin embargo, estaba el fermento de la independencia, todas estas ideas estaban circulando. Y aquí, a pesar de que no había WhatsApp y que no había medios, redes sociales, y que no había todas esas cosas, la gente se enteraba y la gente tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. La gente sabía que hacía 10 años había una guerra encarnizada en Sudamérica por obtener la independencia. La gente sabía que Buenos Aires, las Provincias Unidas del Río de la Plata, eventualmente Argentina, y que Chile se habían independizado. La gente ya sabía a principios, ya a mediados de 1821, la gente, o en 1821, la gente en Panamá ya sabía que la batalla de Carabobo se había llevado a cabo. Mencioné la batalla de Carabobo en Venezuela, que fue la última gran batalla que puso fin al dominio español allí. Eso fue en junio de 1821. Un poquito más adelante se reúne, como dije, la Convención de Cúcuta, que dicta la primera constitución, la Constitución de Colombia. Entonces, la gente ya tenía noticias de eso. ¿Qué pasa por el otro lado? Por el lado de México y Centroamérica. México y Centroamérica en septiembre de 1821 declaran su independencia. Entonces, esas noticias van llegando a Panamá. Eventualmente, aquí se van enterando y la gente va haciendo el cálculo. Bueno, los españoles están en decadencia y lo que va en ascenso es el sistema republicano, y lo que va en ascenso es Bolívar.
Y Bolívar ya tenía previsto que si Panamá, los españoles Panamá no sacaba a los españoles de acá, los españoles no se iban de acá, iba a tener que invadir a Panamá porque no podían tener un reducto español tan cerca de un Estado republicano que se acababa de constituir sobre el territorio de una antigua dominación española. Así que los panameños sabían eso. Y también, como dije, estaban inflamados de un sentimiento independentista en ese momento. Y curiosamente, esto es algo que nunca se nos debe olvidar, las acciones hacia la independencia comienzan en el interior de Panamá. Comienzan en el área de Los Santos. Los tableños dicen que ellos gritaron primero el 8 de noviembre. El acta de que tenemos constancia es el acta de la Villa de Los Santos del 10 de noviembre de 1821. Lo pusieron por escrito, pero más allá de quién gritó primero, que yo creo que eso es bastante irrelevante e intrascendente, lo importante y lo interesante es que había en el interior de Panamá, con todo y su pobreza, con todo y su atraso, un sentimiento republicano importante, y de allá vino el impulso. Y yo creo que el acta de 1810, el acta del 10 de noviembre de 1821 es un acta que vale la pena recuperar y leer. Los santeños dicen que están hartos, ya que están cansados del avasallamiento de los españoles. Y dicen, y esta es la terminología que emplean en el acta, cualquier español, por ridículo que sea, esa es la terminología exacta que usa el acta de la independencia, por ridículo que sea, cree que es superior a nosotros. Esto no es un sistema de ciudadanos, es un sistema de un vasallaje y de un despotismo que no nos conviene. Entonces, de allá vino el impulso, como sabemos, eso fue el 10 de noviembre que se consignó el acta, y los patriotas en Panamá se dieron cuenta y dijeron, bueno, no es solamente que México y Centroamérica se han liberado, no es solamente que Colombia se ha constituido ya expulsando a los españoles, es que del interior también vienen estos vientos de liberación. Más vale que actuemos rápido antes de que nos roben el mandado, ya sea que del interior surja una guerrilla, un movimiento insurreccionista, o que Bolívar nos invada. Entonces declaran la independencia el 28 de noviembre, como sabemos, de 1821. Esa es otra acta que hay que leer. En su primer artículo, Panamá se declara independiente del gobierno español, y enseguida dice, Panamá dice, el territorio de la provincia del Istmo forma parte del Estado republicano de Colombia. En ese momento, en ese instante, de una vez, sin vacilación, nuestros patriotas decidieron que Panamá iba a tener un gobierno republicano y que se iba a unir al gran proyecto de Bolívar. Entonces, para responder la pregunta, directamente no tuvo incidencia Bolívar ni los ejércitos bolivarianos en nuestra independencia. Es un error que por ahí vi en estos días que decía, porque Bolívar nos liberó. Bolívar no nos liberó. Nosotros nos liberamos nosotros mismos, y eso es mucha honra, me parece, y no lo debemos olvidar. Y eso indica que ya desde 1821 aquí había una conciencia nacional y una identidad nacional. Que había eventos en los alrededores que estimularon una decisión en ese sentido, no cabe la menor duda, eso pasa en todas partes. Que había dudas acerca de qué hacer, por supuesto que había dudas. Pero ¿cuál fue el resultado final? La independencia por nuestros propios medios y nuestra opción por el sistema republicano, como parte de la República de Colombia, o el Estado Republicano de Colombia, que había fundado ¿quién? El libertador Simón Bolívar. Así que yo creo que eso es importante, que lo tengamos muy en cuenta y que siempre reflexionemos al respecto, porque hay muchas personas que tergiversan la historia, muchas personas que no saben, que escriben, que hablan, que comentan cosas que no son, y el resultado final de eso es denigrarnos como pueblo, como nación, como Estado, y contribuir a que otros países, otros pueblos, otras sociedades nos sigan dejando y minimizando cuando no hay lugar para eso. No sé si con eso más o menos abordo la pregunta. Me siento orgullosísima de ser panameña. Me imagino que para la región fue muy importante este tema de independencia en 1821, Carlos. Y definitivamente hablar del Congreso en 1826 también es relevante e importante. Así que luego que nos hablas de esas dos cositas, quisiera entonces referirme a las preguntas, que son varias, tenemos en el chat. Muy bien, muchísimas gracias. Yeta, me agrada que sea de interés
Son, como dije, respuestas muy rápidas y hasta cierto punto superficiales. Me da pena en ese sentido. Pero bueno, es lo que el tiempo nos permite y lo que las circunstancias nos permiten también. En cuanto a cómo fue recibida la independencia de Panamá, tenemos constancia de que Bolívar escribió al respecto, que es no puedo citarlo específicamente, quizás hay alguien en la concurrencia que lo recuerde, pero sus palabras poco más o menos fueron que el acta de independencia de Panamá era el texto más hermoso o más sublime que nación alguna pudiese haber dado a la comunidad de los pueblos. Algo en ese sentido. Todo está allí consultado, decía Bolívar. Bueno, yo creo que fue un poco poético, verdaderamente. Me parece que la reacción de Bolívar fue un poco poética y no sé en realidad con qué fin tuvo esa reacción tan poética, porque cuando uno lee el Acta de la Independencia, a mí no me parece que es un texto sublime. A mí no me parece que es un texto maravilloso y lleno de conceptos abstractos y filosóficos. No me parece para nada. Me parece que es un ejemplo de pragmatismo. Pero definitivamente, esa es nuestra realidad. Y tenemos que asumirla y tenemos que sentirnos satisfechos y orgullosos de ella porque no hay razón para sentirnos menos que los demás. No es un texto como la Declaración de Independencia de Estados Unidos. No es un texto como la Declaración de los Derechos del Hombre de los franceses en 1789. Derechos del hombre y del ciudadano. No es una declaración de ese tipo. Es algo mucho más pragmático, mucho más realista y mucho más transaccional, si esa era la naturaleza del sector dominante en Panamá, eran comerciantes. Entonces, el texto refleja esa actitud, pero de todas maneras es un texto importante y yo creo que Bolívar lo dimensionó de esa manera. Debe haber dicho, bueno, más vale que decidieron por sus propios medios liberarse, porque si no, y unirse a nosotros, porque si no lo hubieran hecho, nosotros hubiéramos tenido que invadirlo, porque no podíamos permitir que en Panamá hubiese un gobierno español. Entonces, eso me parece que de alguna manera u otra aborda la pregunta hecha sobre cómo fue recibida la independencia de Panamá. Panamá enseguida entró a formar parte del Estado Republicano de Colombia con muchas expectativas. Esas expectativas no se vieron cumplidas, como lo sabemos perfectamente, después de que se desmembró la Gran Colombia, quedamos nosotros pegados de lo que se llamó la Nueva Granada. Varias veces nos tratamos de separar, 3 veces, como lo saben ustedes, y además de eso hubo el gran experimento del Estado federal a mediados del siglo XIX, entre 1855 y 1885, en que los panameños, bajo el gran liderazgo de Justo Rosemena, nuestro principal estadista, tratamos de seguir funcionando con Colombia en un formato federal, pero eso también eventualmente fracasó y ya hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no quedó más remedio que separarnos de Colombia. Pero Panamá sí se unió a ese experimento, a esa propuesta de Bolívar con mucha expectativa y era absolutamente razonable que así fuera. No queríamos seguir siendo una dominación española, no queríamos seguir siendo vasallos de un déspota, queríamos ser ciudadanos, nos atraía esa idea. Y qué mejor idea, qué mejor propuesta que unirnos al proyecto bolivariano acerca del cual había tan grandes expectativas y que parecía algo que tenía tanta viabilidad en ese momento. Así que eso es importante tenerlo presente. Poco después de 1821, cuando se funda formalmente la República de Colombia y Panamá entra a formar parte de ese estado, Bolívar desde Lima, como dije, convoca al Congreso de Panamá. Después se le puso anfictiónico al Congreso, anfictiónico en alusión a la anfictionía de la antigua Grecia. La anfictionía era una forma de unión, de confederación entre las ciudades-estados de la antigua Grecia. Entonces, en alusión a esa anfictionía se le llama al Congreso de Panamá Congreso Anfictiónico, pero fue convocado como Congreso de Panamá. Se envió invitación a todos los estados que habían formado a partir de la independencia y, como dije, concurrieron 4 de ellos. ¿Cuál era el propósito? El propósito principal era crear un mecanismo de defensa contra incursiones del extranjero. Y esto, como dije, no era poca cosa, porque todavía a mediados de esa década, en 1826, todavía había rumores, planes y proyectos de las potencias europeas de acuerpar una invasión española para tratar de recuperar lo que se había perdido. Entonces,
hace unas semanas hablamos acerca de la doctrina Monroe. Y en parte, el planteamiento de Monroe respondió, en Estados Unidos en 1823, respondió a esos planes, a esas incursiones. Entonces Bolívar dice, bueno, los estadounidenses han hecho su planteamiento, eso en realidad no tiene mucho que ver con nosotros, es un planteamiento unilateral. Aquí nosotros nos tenemos que unir en una alianza defensiva y, si es necesario, ofensiva para defendernos en caso de que nos invadan. Porque, ya digo, la idea de algunos sectores recalcitrantes, conservadores, ultramontanos en Europa era recuperar para España los territorios perdidos en América. Eso existía y esa idea existió hasta mediados del siglo XIX. O sea que no era aventurado ni descabellado pensar que podía haber una invasión. Hoy nos parece insólito, pero en ese momento eso era un peligro. Bolívar lo que quería era preservar la independencia a través de un mecanismo de defensa. Y ese es el propósito del Tratado de Liga, Unión y Confederación Perpetua que se firmó en Panamá en 1826. En esta fecha clausuró sus labores. El 15 de julio de 1826 se firmó ese tratado. Pero hay algo muy interesante en ese tratado, porque no es solamente un tratado para defender la independencia y la soberanía. Es un tratado para defender el sistema republicano de gobierno. Y esto es absolutamente fascinante. Uno de los artículos finales del tratado dice, no recuerdo exactamente cuál es, 20 y pico, los estados preservarán su sistema de gobierno. ¿Cuál era el sistema de gobierno? Ya era republicano en todos los casos, porque como dije, México comenzó como un imperio, pero ya en 1826 había asumido el formato republicano. Centroamérica también había asumido el formato republicano. Colombia y Perú igualmente. Entonces, los estados van a preservar el sistema republicano. No van a cambiar su sistema de gobierno. Se comprometen a eso. Eso es sumamente importante por algo que voy a decir inmediatamente. Se consideraba que la república, además de ser el sistema más favorecedor para los pueblos que estaban sometidos a ese régimen, era el sistema que podía garantizar la paz. Y esa idea, yo quiero poder encontrar esa conexión, que he tenido conversaciones con un gran historiador mexicano, Germán de la Reza, que precisamente acaba de escribir un libro interesantísimo acaba de publicarlos, interesantísimos sobre la diplomacia en torno a los congresos de Panamá y Tacubaya, porque después que el Congreso terminó aquí el 16 de julio, se dispuso que sus próximas deliberaciones serían en México, en la villa de Tacubaya, que en ese momento quedaba fuera de México. Entonces, Germán acaba de escribir este libro interesantísimo sobre la diplomacia estadounidense en el medio de estos primeros intentos por la integración americana. Y he tenido esta conversación con él muchas veces, la idea que está detrás de todo esto es que el sistema republicano es el mejor sistema para garantizar la paz mundial. Y eso se conecta con una idea importantísima de Kant. Immanuel Kant, el gran filósofo prusiano, preocupado por cómo encontrar la paz, dice, la fórmula para la paz es que todos los gobiernos adopten un sistema republicano. El día que todos los gobiernos tengan un sistema republicano va a haber paz. Y ese puede ser el tema de otra conferencia porque ya se nos está acabando el tiempo. Es algo interesantísimo, pero yo veo esa idea presente en el pensamiento bolivariano, lo veo presente en el pensamiento de nuestros próceres americanos y lo veo muy firmemente arraigado en los intentos por la integración americana del siglo XIX que propendían a la defensa y promoción del sistema republicano. Otro importantísimo aporte de Bolívar y del Congreso de Panamá en 1826 fue los avances que dio hacia la erradicación de la esclavitud, que en estos momentos nos parece también que es una cosa descabellada, lejana, eso nos parece, pero en ese momento había esclavos. Y ese era un asunto, esa era una abominación. Entonces, no solamente Bolívar, él mismo, a pesar de haber nacido en un hogar con esclavos, su familia era de los principales poseedores de esclavos en Venezuela, a pesar de haber tenido esos orígenes, él rápidamente se opuso. Y si hubiera sido por él, los hubiera liberado a todos. Lo que pasa es que muchos grupos de poder se opusieron, pero sí se logró dictar la ley de vientres libres.
en Colombia en los años de 1820, que eventualmente, ¿qué decía la ley de vientres libres? Cualquiera que nazca, cualquier afrocolombiano que nazca, así sea hijo de una madre esclava, será libre. O sea, no continuará en la esclavitud. Y así eventualmente se redujo de una forma muy importante el número de esclavos en Colombia. Entonces, y el Tratado de 1826, que se firmó en Panamá, también tenía una cláusula en que los estados que participaban en el acuerdo, que como dije, México, Centroamérica, Colombia y Perú, se comprometían a suprimir el tráfico de esclavos, porque a principios del siglo XIX, este era otro fenómeno. No solamente era que la esclavitud continuaba, sino que el tráfico de esclavos continuaba. Seguían trayendo esclavos de África para venderlos en América. Esto, como dije, es una abominación. Bolívar se opuso a eso y en el Congreso de Panamá, uno de los artículos del Tratado de 1826 habla al respecto de, precisamente prohíbe el tráfico de estados y compromete a los estados a luchar contra ese tráfico. El Tratado de 1826 de Unión, Liga y Confederación Perpetua fue solamente aprobado por Colombia, los demás estados no lo ratificaron, con lo cual no surtió efecto, pero fue un asunto muy importante porque fue el primer paso, fue la primera conferencia internacional que hubo en América, la primera, y fue el primer tratado entre estados independientes que se escribió para América o en América, y ese gran congreso tuvo lugar en Panamá y concluyó sus labores en Panamá, ¿qué? 94 años atrás en esta fecha. Se reunió en lo que hoy es el Salón Bolívar, que era el claustro, el lugar donde se reunían los monjes allá había un convento que se llama Convento de San Francisco, detrás de la iglesia de San Francisco, ¿no? De Asís, en el Casco Viejo. Allí se reunió el Congreso porque no había un lugar adecuado para que se reuniera, entonces ese era el mejor lugar, así que ahí escogieron ese lugar para que se reuniera, el claustro del convento de San Francisco, y allí durante unas 3 semanas, entre junio y julio de 1826, los delegados, que era gente de bastante sustancia, de los nuevos estados americanos, se reunieron para dar forma a ese gran proyecto de unidad de los estados americanos, que fue concebido y grandemente impulsado por el libertador Simón Bolívar. Con eso creo que digo algo al respecto de esos temas que, como mencioné, pueden ser, deben ser y merecen ser explorados en mucha mayor profundidad, pero el tiempo es nuestro enemigo implacable. Bueno, Carlos, excelente, pero tengo varias preguntas y varios comentarios, así que te los voy a leer para ver si tenemos chance de aclarar algunos antes de que terminemos y cerremos la conferencia. Aquí dice, buenos días, Carlos. Háblanos, por favor, de la Constitución de Bolivia, prohijada por Bolívar en 1826. Sobre esta Constitución, el doctor Langley señala que la misma, en su espíritu, quería establecer una especie de monarquía a la bolivariana, porque permitía al presidente fungir indefinidamente y nombrar a su sucesor. Te voy a hacer todas las preguntas juntas para las quieres ir de alguna manera. Voy a ir anotando. ¿Cree usted que el sueño o proyecto de unificación americana que pretendía el Congreso Anfictiónico de 1826 era utópico o si había posibilidad de realizarse si las naciones americanas hubieran mostrado más interés? Otra. ¿Cree usted que aún queda una deuda a los estados republicanos supuestamente no con el ideal de Bolívar? Pienso que los recursos económicos fueron un factor importante para propulsar un sentimiento republicano. Nuestra independencia fue un movimiento diferente a las grandes campañas de Bolívar. Otro es, nosotros nos liberamos solos, pero Bolívar aportó por sus ideales en pro de la liberación. Creo que eso lo mencionaste. Buenos días. La independencia hispanoamericana, por lo violenta y dura que fue, habría que considerarla que dentro de esa dinámica fue ingrata hasta cierto punto con los grandes héroes. Bolívar murió desilusionado, Sucre asesinado, sí. En el sur San Martín se fue a Europa y O'Higgins exiliado. Otro detalle. Muy poco se menciona que Bolívar envió a McGregor a atacar Portobelo y fracasó por varios errores que cometió en el plan.
Te voy a seguir haciendo todas. Bueno, dale pues, yo estoy anotando. Carlos, sé que eres un excelente historiador, pero quiero saber tu opinión de Bolívar como ser humano, caballero y enamorador. ¿Por qué razón era de tanta importancia mantener ejércitos en Santiago de Veraguas en la época bolivariana y la importancia del general José de Fábrega en este periodo? Entonces, la declaración de la Villa de los Santos tiene mucho más contenido. Bolívar relevó en sus gestas libertadoras los derechos de los negros y los indígenas americanos. ¿Qué opina? Muy interesante, gracias por la participación y el aporte, excelente nuevamente, mil felicitaciones, una charla muy fascinante, sigue vigente del ideario bolivariano. Por allí vamos, Carlos, no sé si puedes hacer un compendio de todo para Trataré. Y estoy en primer lugar muy agradecido por todas las observaciones. Me encanta saber que los comentarios que con toda modestia presento, comentarios incompletos y como dije, hasta superficiales, generan tanto interés. Entonces, me agrada muchísimo. Y ahí está Feliu que pregunta que si hay un libro, así que no me dejes. Sí, se acaba de entrar para que lo termines. Sí, sí, no me dejes terminar sin hacer unas recomendaciones en ese sentido, por favor. Bien, la Constitución boliviana, ese es quizás, bueno, esa era su propuesta. Yo lo tomaría como un desacierto, pero eso está engarzado en la propuesta bolivariana. Él creía en un ejecutivo fuerte. Entonces, ¿cuál era la propuesta, cuál era la Constitución bolivariana o boliviana? Era una constitución con una presidencia vitalicia y con 3 cámaras, solamente una de las cuales era elegida. Entonces, hoy nos parecería algo desfachatado. En ese momento pareció también algo desfachatado, sobre todo por la presidencia vitalicia. Entonces, es algo que no coincide o no se concilia o no concuerda plenamente con nuestros ideales republicanos, y ciertamente a mí me parece, esa no sería una propuesta que yo apoyaría, pero la comprendo desde la perspectiva de Bolívar. Me alegra y me agrada que no se haya adoptado, pero también le doy un punto a Bolívar. ¿Cuántas veces no hemos tenido en los 200 años de independencia rupturas del orden constitucional y rupturas del sistema republicano? Porque para algunos sectores el sistema republicano, tal cual está, como está configurado, no tiene legitimidad. Entonces, ese es un asunto muy importante. Yo estoy en favor de una presidencia limitada, un ejecutivo limitado. Estoy en favor, por supuesto, de la separación de poderes y comprendo la oposición a esa propuesta, pero también entiendo de dónde venía. Estaba preocupado por el desmembramiento y las fuerzas centrífugas que había en todos los territorios. El Tratado de 1826 a mí no me parece utópico. A mí me parece que el contenido, vale la pena leerlo, a mí no me parece que el contenido tiene nada que fuese descabellado. Lo que pasa, y esto se conecta con lo que acabo de mencionar hace un instante, lo que pasa es que había fuerzas centrífugas muy importantes y muchas suspicacias. Muchos sectores o algunos sectores tenían la preocupación o la inquietud de que Bolívar quisiera apoderarse o quisiera establecer una unidad bajo su liderazgo de mayores extensiones territoriales. Entonces había suspicacias en ese sentido, envidias, celos, temores y todo este tipo de cosas, pero a mí en realidad me parece que el tratado es muy sensato, muy razonable y muy adecuado a las necesidades de América hispana en ese momento. Una lástima que no se haya aprobado. Eventualmente, aunque no fue aprobado, ese fue el primer paso hacia una mayor unidad y mayor cooperación y mayor integridad entre los mayor cooperación entre los países, pero nunca se ha llegado a ese ideal que tenía el Libertador, que también me parece a mí bastante más factible a partir del sistema republicano. Un sistema republicano cuya componente fundamental es un Estado de Derecho, igualdad ciudadana entre todas las personas y un libre ejercicio de derechos para todos. Esas tendrían que ser las bases, que eso es lo que quería Bolívar. Esas tendrían que ser las bases. Porque no es verdad que nos vamos a unir a un despotismo o que nos vamos a integrar más con una dictadura. Eso no tiene ningún sentido. Sobre las bases republicanas que visualizaron Bolívar y sus colaboradores y otros patriotas, sobre esas bases sí tendría sentido una unificación o una unidad o una cooperación más profunda. Pero sobre bases distintas, evidentemente no. Nuestra independencia y McGregor, totalmente cierto que hubo
intentos, inclusive intentos armados anteriores a 1821 por liberalismo. Es una de las cosas que hay que estudiar más y hay que profundizar más, pero como dije, el tiempo es enemigo implacable. Bolívar como ser humano, esa es una pregunta interesante. Yo creo que ha debido ser un personaje algo simpático, bastante carismático y bastante atractivo. No me refiero a físicamente, sino en términos de su personalidad. Hay un libro que busqué en mi último viaje a Colombia, en febrero de este año, antes de la bendita cuarentena y la pandemia, ella es una periodista muy conocida en Estados Unidos, se llama Marie Arana. Ella es de origen peruano y ha escrito lo que se hace llamar como la biografía final, por fin Bolívar tiene una biografía como se merece. A mí no me parece que es, a ver, preferiría otras, ¿no? Y enseguida voy a dar algunas recomendaciones en ese sentido. Pero esta, porque la persona preguntó acerca de Bolívar como persona, como ser humano, como individuo, y sobre los rasgos de su personalidad, esta aborda mucho esa faceta de su biografía. Así que en ese sentido sería recomendable. La importancia de Veraguas. Bueno, es que en ese momento Panamá estaba, el istmo de Panamá constituía dos provincias. Había una que tenía con dos gobiernos españoles. Había un gobierno en Panamá y había un gobierno en Santiago. Santiago de Veraguas era un villorrio, lo mismo que Panamá. Panamá quizás tenía más contorno citadino, pero igualmente era un lugar pequeñísimo. Sin embargo, por Panamá pasaba, como dije, pasaban las mercancías, pasaban los ejércitos, pasaban los correos y demás. Entonces Panamá tenía un poquito más de importancia. Pero había un gobierno español en Panamá y también había un gobernador en eh, Santiago de Veraguas. Y entonces, en Santiago era importante tener esa guarnición para los españoles era importante tener esa guarnición bien resguardada para proteger todo ese territorio de cualquier sublevación o cualquier problema que hubiese. Entonces, y Fábrega tuvo papel importante. Fábrega salió de allá, de Veraguas. Eventualmente, en 1821 era gobernador en Panamá, pero había venido de Veraguas y había comenzado su trayectoria, y definitivamente que eso es otro asunto que hay que examinar. Pero lo importante es que el Istmo de Panamá estaba dividido en ese momento en dos grandes secciones, una con sede en Panamá y la otra con sede en Veraguas. Yo no diría que la declaración de la Villa de los Santos es más importante que la de Panamá. Yo diría que las dos son interesantes. La de la Villa de los Santos es una declaración muy sencilla, que que expone la indignación por el maltrato. La de Panamá es una declaración más pragmática que dice, estos son hechos cumplidos, nosotros formamos parte de esta nueva unidad y queremos ciertas condiciones porque nuestra idiosincrasia, nuestra vocación es distinta a la del resto de este Estado. Ese es tema muy amplio y muy importante para otra charla. Pero en cuanto a las dos declaraciones, creo que las dos merecen ser examinadas. No están escritas de acuerdo con el mismo estilo, la misma terminología, y tienen un mismo propósito, que es liberar o independizar al istmo, pero provenientes de dos ámbitos, dos ópticas o dos perspectivas distintas. Creo que hablé acerca de la liberación de esclavos por la que proponía Bolívar, y de sus disposiciones al respecto, incluyendo un artículo en el Tratado de 1826. Y la pregunta es muy importante al respecto a los indígenas. Obviamente que Bolívar también abogaba por una elevación de la condición material y moral de los indígenas. Y ese es un tema también sumamente amplio, que solamente puedo mencionar en este momento, pero definitivamente también era una preocupación importante para el Libertador, que se vio reflejada en sus actuaciones y en su política. Así es que creo que con eso cubro casi todo lo que me han preguntado, y pido disculpas por lo que dejo por fuera. Alguien preguntó si sigue vigente el ideal bolivariano. Yo creo que sí sigue vigente, o sea, me parece que es importante, primero, esa idea de la independencia. Segundo, sobre todo el concepto de republicanismo me parece muy importante.
del Estado republicano, esa idea, una república en oposición a un despotismo. Es una idea fundamental y muy importante, muy válida para nuestros tiempos, y también la cooperación internacional entre estados y pueblos y sociedades que comparten valores, sumamente importantes. Alguien preguntó sobre libros. Además de este que mencioné, hay bueno, uno de los personajes que mostramos al principio en la foto, José de la Cruz de Herrera, tiene una trilogía sobre Bolívar. Bolívar en el Tabor y la Cruz, Bolívar o la formación de un libertador. Eso se puede conseguir en el internet, están disponibles. Una interesantísima trilogía sobre el libertador Simón Bolívar, que está disponible en internet, escrita por el doctor José de la Cruz Herrera, y pues hay muchísimas biografías y estudios sobre Bolívar. Hay uno que es muy interesante y muy popular del colombiano Germán Arciniegas. El estudio de Arciniegas sobre Bolívar es muy popular, además de que Arciniegas es un escritor de primera categoría, así como José de la Cruz Herrera, también un escritor de primera categoría, así que uno no solamente aprende sobre el personaje, sino que además se deleita con el estilo literario y el buen tratamiento del idioma que ofrecen estos autores. Creo que me he excedido ya suficiente, Yeta, así es que... Carlos, de verdad que nunca es demasiado contigo, de verdad que aquí podríamos quedarnos horas, pero comprendemos que todos tenemos compromisos y debemos seguir con las actividades del día. Así que una vez más, en nombre de la Academia Interamericana de Panamá y UNCEP, gremio de colegios a la cual pertenecemos, queremos darle las gracias y felicitar sobre todo a los estudiantes de distintas escuelas que nos acompañan hoy para aprender muchísimo sobre historia y todo lo que Carlos tiene a bien compartir con cada uno de nosotros. El colegio funciona en bimestres, por lo que las próximas 2 semanas estaremos de vacaciones. Retomaremos en 2 semanas, Carlos, y anunciaremos con suficiente tiempo la próxima exposición. Los exhortamos a compartirlo con todas sus amistades. El Zoom del colegio tiene un número bastante importante de participantes, así que no hay ningún problema con que querramos compartir esto con vecinos y amigos y familia, etc. Así que muchísimas gracias, Carlos, y nos despedimos nuevamente de ti en una cita con la historia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.